Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a la palabra, el Evangelio según Juan capítulo 19. Vamos a leer allí. Juan 19, los versos 28 al 30. Dice así la palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Padre, muchas gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque estamos aquí gozosos. Como cada domingo y como cada día adoramos tu nombre, pero hoy de modo muy especial, Padre, porque recordamos el momento hermoso en el que tu Hijo Jesucristo venció la muerte, se levantó victorioso, y ahora su victoria es nuestra victoria, porque en Él somos salvos. Tú nos has dado salvación en Cristo por gracia. No merecemos nada de ti, pero tu misericordia es grande. Ayúdanos a gozarnos, no solamente, Padre, para celebrar para nosotros mismos, sino sobre todo adorar tu nombre grande y pronunciar esta palabra, proclamar esta verdad, predicar tu evangelio a tanta persona que no tiene el gozo de celebrar la vida. Cree en celebrar la vida, pero la vida de este mundo es pasajera. Nosotros celebramos la vida eterna. Ayúdanos a proclamarla y predicarla siempre, en el nombre eterno y glorioso de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Vamos a hacer un recorrido. Siempre decimos el sermón, claro, es el tiempo de la predicación, pero no quiero hacer esta mañana un sermón así de modo tradicional, sino un recorrido bíblico para que observemos cómo la Biblia nos habla de cada detalle de la obra del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando dice aquí que el Señor estaba sediento, dice: tengo sed. Bueno, todos tenemos sed de vez en cuando y tomamos agua a cada momento. Pero aquí es importante, siempre decimos esto, es como un estudio esta mañana, un recorrido bíblico. Cuando usted dice allí, ve su Biblia y dice que cuando dijo tengo sed, es para que la escritura se cumpliese. Oye, es una simple frase, pero es que ya estaba dicho que iba a tener sed. Todos los días tenía sed el Señor como nosotros, pero esa vez que pronunció esa frase, en el momento de su muerte, de su sacrificio por nosotros, ocupando nuestro lugar en el dolor de la muerte, usted tiene allí, siempre digo esto, hay hermanos que no saben esto, en toda iglesia, ¿verdad? Leen la Biblia y pasan rápido, y allí hay unos numeritos y unas letritas pequeñitas, usted las ve. Por lo menos en la mía dice, cuando dice para que la escritura se cumpliese. Allí hay una letrita B en mi Biblia, no sé si en la suya tiene otro orden. ¿Y a dónde le lleva esa letra B? El Salmo 69, 21. Mire, yo no sabía para qué servían ese montón de numeritos. Es como cuando usted tiene un arma. Mire, apunte bien al pajarito que lo va a cazar. Y es que nunca he disparado. ¿Para qué me sirve una buena arma si nunca he disparado? La Biblia es el arma del creyente, pero no la sé disparar, no la sé usar. Creemos que solo es de leerla. Hay un montón de referencias y numeritos y letritas ahí, y muchos no saben para qué sirven. Allí le dice que en el Salmo 69, 21, allí es un salmo mesiánico que dice que ¿cuántos tampoco sabían que los salmos solo son de adoración y alabanza? No, además de eso son salmos proféticos. Yo no sabía que David era profeta.
Moisés era profeta, Abraham era profeta. No sabíamos que Moisés era profeta, solo lo conocíamos como el gobernador que Dios puso al frente del pueblo de Israel en su larga trayectoria por el desierto. No, son profetas de Dios porque a través de ellos Dios reveló palabra. Y Dios reveló a través del Salmo 69:21 que el Señor Jesús proclamaría que tendría sed. ¿Para qué? Para que quedara claro ante nosotros que lo que ocurrió con el Señor Jesús, cada detallito, antes, durante y después de su muerte y de su gloriosa resurrección, ya estaba escrito. Que nada fue improvisado. Amén. ¿Están asustados? Amén, hermanos. Hoy vamos a estar hablando de este tema. Resucitó, ascendió, fue exaltado hasta lo sumo. La Biblia dice cada una de estas cosas, de estas expresiones. Cuando nosotros hablamos del Señor Jesucristo y decimos su sacrificio por nosotros, solo pensamos en la cruz. Ahí en la cruz fue el momento cumbre, cuando Él se entregó a la muerte por nosotros, en lugar de nosotros. Pero eso no fue todo. Y después, hasta lo que más llegamos es que fue sepultado y resucitó, a su gloriosa resurrección que recordamos hoy. Muy bien, pero no acaba ahí. Y después que resucitó, estuvo apareciendo a mucha gente. Y después que apareció, fue ascendido. Casi no mencionamos su ascensión. Y después, cuando fue ascendido hasta los cielos, llegó a los cielos, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Quiere decir, lo puso en el lugar máximo donde nadie más alto puede estar. La obra del Señor Jesucristo sigue. No que ya la hizo, sigue. Porque sigue cuidándonos como su pueblo que somos. Muy bien, vamos a ir a la palabra. Cada una de los momentos de la obra del Señor Jesucristo puede ser comprobado. Las pruebas irrefutables de la obra plena de Cristo. Hablamos de su resurrección. Bueno, pues todos estos días hemos estado hablando de que fue entregado y que murió, que fue juzgado y que fue muerto o matado al estilo romano. No olvide esto, muchas veces lo hemos estudiado. No murió bajo el modo judío. Los judíos lo entregaron en manos romanas, así que murió al modo romano. Si el Señor Jesús hubiese muerto al modo judío, no hubiese sido crucifixión. Los judíos no crucificaban. Los judíos apedreaban. Se llamaba muerte por lapidación. ¿Recuerda el caso aquel de la mujer que fue encontrada en el hecho del adulterio y que querían apedrearla? Parece que no. Otro día les cuente su historia, ¿verdad? Porque no voy a contar varias historias a la vez. Pero ahí en la Escritura aparece una mujer que fue encontrada en el hecho del adulterio. Hoy muchas veces hemos predicado de eso y hay mucho que decir, pero solamente les recuerdo ese momento. ¿Por qué querían apedrearla? Bueno, consideraban que solo ella era pecadora, ellos también, pero el punto es que querían apedrearla porque era así como juzgaban los judíos a quienes consideraban delincuentes, criminales. Entonces al Señor Jesús, si hubiera sido juzgado al modo judío, hubiese sido apedreado, pero no fue juzgado al modo judío, sino al modo romano. Los judíos lo entregaron en manos de los romanos, entonces era la manera más cruel. Y por eso Pablo llega a decir al libro de los Filipenses, en la carta a los Filipenses, y llegó hasta la muerte, y no se queda solo ahí, sino que sigue, y muerte de cruz, que quiere decir la peor muerte posible en aquel momento. La peor muerte, la de cruz. Porque antes de ser crucificado su espalda fue latigada y ya estaba deshecha, y también clavos en las manos y también clavos en los pies y también una corona de espinas. Oiga, no a todo prisionero condenado a la cruz le ponían corona de espinas.
A él se la pusieron para hacer más escarmiento y burla. Esta es la corona. Tú dices que eres el rey de los judíos, te vamos a poner una corona como todo rey, pero esta es de espina. Y también no todos los llevados a la cruz eran clavados. La mayoría de ellos eran ensangrentados con los latigazos, pero eran amarrados, no clavados. Él sí fue clavado. Habían distintas maneras distintos grados de crueldad. Con el Señor fue el máximo. Así que el Señor así murió, fue sepultado. Pero aquí vamos a partir del hecho importante. Él resucitó. Lo más grande. Esta mañana, ¿no?, en nuestro primer programa muy temprano, decíamos que si el Señor Jesús hubiese muerto por ahogamiento o por ahorcamiento, no hubiera servido su muerte. No, porque la intención de la muerte era derramamiento de su sangre. No olvide que el elemento sangre es lo fundamental para el perdón de nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, no la simple muerte. Es que tenía que haber derramamiento de sangre porque el Cordero Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, venía a sustituir el sacrificio del animalito que por cientos de años se estaba ofreciendo en el altar del tabernáculo. Cuando salieron de Egipto, Dios les mandó en el desierto levantar un tabernáculo para sacrificar animalitos. Y después, cuando llegaron a las tierras de Canaán, mucho tiempo después que se establecieron allí, Salomón el rey levantó el templo y se siguió haciendo el sacrificio de animalitos. Así que, ¿por qué nosotros ya no hacemos sacrificio de animalitos? Es probable que el tema de hoy no lo terminemos, ¿no? Es bastante amplio, pero queremos aprovechar la fecha de hoy. Entonces, ¿por qué ya nosotros no sacrificamos animalitos? Porque el sacrificio de Cristo vino a sustituir a todos los animalitos y ya no hace falta más sacrificio. Que nadie aparezca aquí diciendo, bueno, yo también voy a sacrificarme o voy a traer un animalito al altar. No, ya eso no sirve. Cuando alguien hace sacrificio, y lo estoy diciendo porque los religiosos de hoy siempre siguen haciendo sacrificios, se sajan la espalda, se golpean el pecho, caminan de rodillas, y entre más les duele mejor, porque así ofrecen. Eso es como decir, mira, Señor Jesús, está bien que te sacrificaste por mí, pero no es suficiente, hace falta que yo me sacrifique más. Es como una bofetada al Señor. Es como el menosprecio al sacrificio que ya hizo por nosotros. Y la Biblia dice que no hay más sacrificio. Lea el libro de los Hebreos. No hay tiempo para hacer que vayamos a cada versículo. Pero el libro de los Hebreos dice que no hay más sacrificio, porque el sacrificio de Cristo es el acepto a Dios por excelencia y el único válido ante los ojos de Dios. No hay más. Amén, hermanos. Entonces, derramó su sangre, fue sepultado, ya estaba escrito que iba a ser sepultado y que al tercer día iba a resucitar, y por ahí vamos a partir hoy. Él resucitó. Decíamos entonces, si Él muere por nosotros, qué bueno que murió por nosotros, igual que vino a nacer como un niño por nosotros, no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo, e hizo tantos milagros para probar visiblemente que era el Hijo de Dios, era Dios en carne. Qué bueno que lo hizo, qué bueno que murió por nosotros, qué bueno que mucha gente vio que lo sepultaron, que murió de verdad. Pero bueno, un muerto más, allí quedó. Así hubiera sido, ¿verdad? Grandes cosas, pero de nada sirvió porque allí quedó. Pero ¿qué es lo más grande? Que resucitó victorioso de la tumba. Eso sí es lo más grande. Como nadie más lo pudo hacer antes, como nadie más lo puede hacer ahora, como nadie más lo podrá hacer jamás. Solo el Señor Jesucristo pudo resucitar por nosotros. Ahora, siempre es bueno aclarar, mire, el pastor se equivoca, porque antes del Señor hubo otros que también resucitaron. Y está el hijo de Tabita o la hija de Tabita, un caso, y está Lázaro y otros resucitaron. Es cierto, pero yo le voy a decir una cosa, siempre lo digo así, ¿no? Lo he dicho otras veces para hacernos pensar. Usted sabe que Lázaro no resucitó. No, Lázaro no resucitó. Una cosa es decir que Lázaro resucitó y otra cosa es decir que Lázaro
fue resucitado. Eso es diferente. ¿Comprende la diferencia con Cristo? Cristo resucitó por sí mismo porque Él es Dios. La muerte no puede tener dominio sobre Dios. Dios no muere. Lo que estamos ahí viendo en la cruz es al Dios que se hizo hombre. Como hombre murió, no como Dios. Ese hombre que murió es Dios en carne. Él resucitó por sí mismo. Lázaro tuvo que ser resucitado, necesitó un resucitador. Y la Biblia dice que nosotros resucitaremos también, ¿sí o no? Vamos a morir todos alguna vez, y si el Señor no viene pronto, y cuando Él venga, resucitaremos. Pero es porque Él es el resucitador. Ninguno de nosotros resucita por sí mismo. Por eso es que nosotros no podemos pagar por nuestros pecados, porque la única manera de pagar por nuestros pecados es con la muerte. Solo con la muerte se puede pagar el pecado. Y si nosotros morimos por nuestros propios pecados como deberíamos morir, ahí nos quedamos muertos. Y eso no es lo que Dios quería. Dios quería que nosotros viviésemos para siempre con Él. Por tanto, la única manera de resucitar es tener un resucitador que hubiese muerto por nosotros como pago por el pecado al Padre. Es decir, el pago a los ojos del Padre es nuestra muerte en Cristo. Muy bien, Él resucitó y su resurrección fue verificada por el hecho de que los judíos y los romanos pusieron soldados para resguardar el cuerpo. No ocurrió allí en lo oculto. ¿Quién sabe quién se llevó? Ellos dijeron eso, ¿verdad? ¿Quién se lo llevó el cuerpo? Aquí nadie ha entrado. Y alguien removió la piedra. ¿Cómo no está su cuerpo? Ellos mismos dan en claro, dan evidencia, dan testimonio de que Él resucitó por sí mismo. Nadie lo levantó, Él se levantó por sí mismo. Y habían allí guardias, soldados romanos para resguardar el lugar, pero no vieron llegar a nadie que lo resucitara. El Señor había anunciado que se levantaría de la muerte. Juan 2:19, parte del recorrido bíblico. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta fue una de las muchas veces que el Señor Jesús se confrontó con los fariseos y los judíos y las autoridades que estaban siempre diciendo: ¿y tú quién eres? ¿Y quién dice que tú eres el Mesías? Y entonces estaba frente al templo de Jerusalén, y entonces, como querían allí hacer burla de Él, hacerlo caer en ridículo, entonces el Señor les dijo esto: bueno, ustedes pueden destruir este templo y van a ver que en 3 días lo levantaré. Claro, ¿en qué pensaron los que estaban allí? Pensaron que se estaba refiriendo al templo de Jerusalén. Ustedes destruyen este templo y van a ver que yo lo levanto. ¿Y qué es eso de levantar? ¿Quién es este? ¿Quién es ese que puede levantar en 3 días un templo tan majestuoso como ese? Ahora nosotros entendemos que el Señor Jesús no se estaba refiriendo a ese templo, se estaba refiriendo a sí mismo. Él, el templo de la pureza, de la eternidad, el templo de la santidad, el templo de Dios, que es el mismo. Ustedes destruyen a este templo como en efecto lo destruyeron su cuerpo lo destruyeron por 3 días. Y dice: y van a ver que después de 3 días levantaré de nuevo este templo. Se estaba refiriendo a sí mismo. Fue la manera en que el Señor Jesús estaba profetizando, asegurando anticipadamente su propia resurrección. Y no pudieron evitar lo que ellos mismos reconocieron, que no podían explicar que su cuerpo ya no estaba allí. Eso nos lo cuenta Mateo, capítulo 27, versos 62 al 66. Al día siguiente, dice la Biblia, que es después de la preparación, parte de la semana pascual, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, así llamaban al Señor Jesús, dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Mire bien cómo ahora entendieron bien lo que acabamos de leer en Juan. Después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo:
resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Bueno, mire, siempre digo lo siguiente: yo no sé cuántas veces hemos leído esto, pero pasamos demasiado rápido. Óigame, lo mejor es detenernos un poquito. Hermanos, siempre digo esto, por favor, aprendamos esto. No vaya compitiendo con nadie. No trate de leer la Biblia en un mes. Ahora, hay programas para leer la Biblia, qué bueno seguirlos, pero no hay ninguno para leer la Biblia en un mes, porque no tiene sentido. Y se la puede aprender de memoria si quiere. Nadie es capaz de aprenderse toda la Biblia de memoria, pero si fuese alguien capaz, ¿de qué sirve que se la aprenda si no aprende a discernirla? La tiene en la memoria, pero no en la conciencia. No la interpreta correctamente. Lo más importante es estudiar la Biblia y apropiarnos de su mensaje para predicarlo a otros, ¿no? Así que fíjese bien que aquí está hablando de un postrer error peor que el primero. ¿Sabe a qué llamaban el primer error? Fue un error haberlo matado. Fue un error, ellos reconocieron, fue un error haberlo matado. ¿Por qué? Porque ellos tenían el testimonio de que cuando el Señor Jesucristo murió hubo tinieblas. ¿Cómo va a haber tinieblas en medio del 12 del día, 3 de la tarde? Y cuando Él expiró hubo terremoto. Y también tenían el testimonio, muchas cosas ocurrieron, que cuando Él expiró se rompió ¿verdad que estamos al tanto? De las cortinas del lugar santísimo del templo. Todas esas cosas que, ¿quién lo rompió? Nadie la ha tocado. Eso es señal de que es verdad. Y recuerdan aquel centurión, el romano, que estaba a cargo de todo. Cuando Él expiró, Él dijo: ciertamente este es el Hijo de Dios. Y entonces ellos reconocieron: mejor no lo hubiéramos tocado. Y ahora vienen aquí: ¿sabes qué, Señor? Le dicen a Pilato: nosotros queremos recordar que este hombre había dicho que al tercer día iba a resucitar. Nosotros no creemos que resucite. Lo que pasa es que los discípulos a lo mejor vienen a medianoche, se roban el cadáver y después van a decir que sí resucitó. Así que pongan guardias y aseguren. Y aquí dice: aquí tenéis una guardia, dice Pilato, aseguren como saben hacerlo. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, mire aquí, sellando la piedra y poniendo la guardia, que nadie venga. Y aún así, hermanos, se rompió la piedra y el Señor se levantó victorioso. No, las piedras no pueden, y de hierro pudieron haber sido, de acero pudieron haber sido. ¿Quién puede contra el poder de Dios? Entonces Él resucitó, hermanos. Y por eso es que aquellos están diciendo: si realmente la gente se da cuenta que el cuerpo no está y nos vienen a preguntar dónde está y nosotros no vamos a responder, este segundo error va a ser peor que el primero. Así que mejor asegurémonos de que no resucite. El Señor resucitó, hermanos y hermanas, con el mismo cuerpo marcado por las heridas en la cruz, con la intención de dar evidencias de que era el mismo, en el mismo cuerpo que había saltado de la tumba. Recuerda, por casualidad, cuando llegó, estaban los discípulos, y miren, los mismos discípulos no creían todos que Él había resucitado una vez que ya había resucitado. Y recuerda a Tomás, ¿verdad? El incrédulo Tomás. Ya vinieron las mujeres y esta mañana hablábamos sobre eso. Las mujeres dan testimonio de que dos hombres con vestiduras resplandecientes les hablaron diciendo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él resucitó como se los había dicho. Y ellos vienen con la noticia y los discípulos dijeron: quién sabe, mientras no lo veamos. Y después viene Pedro y después viene Juan, y ya todos estaban más o menos convencidos. Y dice Tomás: mientras no lo vea, no lo crea. Algunas iglesias están con algunos parecidos a Tomás. Estamos algunos todavía con muchos signos de incredulidad.
que yo no puedo. ¿Sabe lo que muchos dicen? Sí, pastor, es cierto que la Biblia dice que Dios partió el mar para que el pueblo de Israel, pero eso no puede ser. Si es que no puede, porque es antilógico. Hermanos, hay mucha gente que cuestiona la Biblia de todas las grandes cosas que Dios es capaz de hacer. Mire, si usted avanza en la Biblia y empieza a cuestionar que si el pueblo de Israel cruzó el mar por donde Dios lo partió, que si el pueblo de Israel comió maná y todas esas, y que si el Señor Jesús es cierto que levantó a Lázaro, y empieza a cuestionar, yo diría que mejor cuestione desde el principio. Génesis 1:1. E hizo Dios los cielos y la tierra. No lo creo. Ya con eso. ¿Para qué va a leer más? Si usted caminó creyendo que Dios creó los cielos y la tierra, va muy bien. Y ojalá que termine hasta el último capítulo de Apocalipsis creyendo cada palabra, porque es palabra de Dios. No puede ser que nosotros creamos una parte y no creamos la otra. La Biblia dice que no se puede ser ni frío ni caliente, o fríos o calientes, pero no allí entre fríos y calientes. O creemos o no creemos. Y ojalá que todos seamos encontrados entre el grupo de los que creemos que la Biblia dice toda la verdad. Y entonces, hermanos, dice la Biblia que Él se levantó de la tumba con el mismo cuerpo, marcado con los clavos y las señales en su cabeza y la herida en su costado. Y recuerden que así fue que se lo señaló a Tomás. Estoy dejando de lado muchos versículos porque la intención aquí es hacer un recorrido, y la tarea nuestra es ir a casa. Ojalá que esto sirva para motivarle a ir a casa, y recordar que cuando el Señor Jesús se les apareció allí, estaban los discípulos y le dijo a Tomás: ¿por qué no creíste? Mira, aquí están mis manos, aquí está el costado herido, mira mi señal. Se mostró tal como lo habían visto, hermanos, ahí en la cruz, con las mismas heridas y señales, para que nadie tenga duda que el Señor que murió en la cruz fue el mismo que se levantó. Amén. El Señor resucitado se manifestó a sus discípulos, oiga bien, qué importante esto, sin entrar por la puerta del aposento. Y lo hizo con evidentes capacidades especiales en un cuerpo de carne y hueso. En un cuerpo de carne y hueso, quiero decir, con el mismo cuerpo del hombre que había estado con ellos en cada día de su trajinar como maestro entre ellos los discípulos, el mismo que hizo milagros, el mismo que pronunció las parábolas, el mismo que se confrontó con los adversarios, los judíos, etcétera, el mismo. Y se les presentó, nada más que ahora algo diferente, hermanos, con un poder tal que, mire, esa puerta está cerrada. ¿Qué le parece que alguien esté afuera y de repente entre y la puerta sigue cerrada? ¿Por dónde entró? No, pues a través de la puerta. Ese es el Señor Jesucristo, para dar evidencia que Él es Dios en cuerpo humano. No es una figura de hombre, Dios en figura de hombre, Dios, Jesucristo como delegado de Dios o como una representación. No, Él es Dios, no una figura de Dios. Él es Dios en cuerpo humano y lo hizo por nosotros. Lucas 24 versos 38 y 39. Pero Él les dijo, está hablando con los discípulos: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Qué bueno esta aclaración del Señor Jesús. No estoy aquí en espíritu, estoy con cuerpo humano. Un espíritu solamente no tiene carne y hueso, no tiene cuerpo, pero yo sí lo tengo. Miren, palpen aquí. El Señor no se manifestó también a toda la gente. No fue una aglomeración y que todos se dieron cuenta. No, Él se manifestó solamente a sus seguidores fieles, los discípulos, los 120 y a 500 a la vez en el momento de su elevación, de su ascensión. Hermanos, hermanas,
tenemos que estar claros de que toda la vida de Jesús no fue una vida muy conocida por toda la gente. De repente, cuando nosotros celebramos su nacimiento, ¿ya? En el tiempo de la Navidad, nosotros también nos hacemos la idea, como esa es una celebración masiva, ¿no? Todo el mundo es una manera de decirlo. Hay mucha gente hay naciones del mundo que no celebran la Navidad ni la obra de Cristo como nosotros en esta semana. No son creyentes, no son religiosos. Pero muchos que creemos en el Señor celebramos estos días, recordamos estos días y nos damos la idea de que cuando el Señor nació, todos sabían. Ahora no todos sabían. Siempre es bueno cuando estamos en esos días recordamos. ¿Cuánta gente vio a los ángeles que se aparecieron en el rebaño cuando estaban pastoreando ovejas? Y gloria a Dios en las alturas. Nos hacemos la idea que todo Jerusalén escuchó eso. No, los pastores que estaban allí. Y fueron allá y hablaron con José y María y vieron al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. No toda la población se dio cuenta. Y después vino la persecución de parte de Herodes. Recuerden que cuando los magos llegan a Jerusalén, fueron a Herodes y Herodes no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No nos hagamos la idea que cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, todo Jerusalén se dio cuenta. Mucha gente se dio cuenta, pero después. No fue en el momento. Y se dieron cuenta por lo grandioso de su resurrección. Pero no, al momento que ocurrieron estas cosas, no todo el mundo fue envuelto en la noticia. Entonces, cuando el Señor Jesús está resucitando, se manifestó a algunos, no a todos, a los suyos, para que ellos se encargaran de contar la historia ya en la predicación del Evangelio. Pedro, por ejemplo, testificó en la casa de Cornelio. Esto ya lo encontramos cuando ya la iglesia está apenas naciendo. El Señor Jesús ya no estaba con ellos. Los apóstoles empezaron a levantar las iglesias a través de la predicación. Y entonces Pedro se encuentra en la casa de Cornelio y allí anuncia que el Señor, testifica que el Señor comió con ellos pescado y miel. En Hechos capítulo 10, verso 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Pedro está testificando. Y qué bueno que él, igual que también lo escriben en las cartas apostólicas. Pedro testifica siempre: nosotros estuvimos con Él, nosotros vimos. Qué bueno. Cuando el Señor Jesús dice en la oración al Padre, Juan 17, por ejemplo, el Señor Jesús está orando antes de ser llevado a la cruz y siempre está diciendo: Padre, te ruego por ellos y por los que habrán de creer por la predicación de ellos. ¿Sabe usted en quién está pensando el Señor Jesús en esa oración? En nosotros. Porque nosotros hemos creído en la predicación de ellos. Qué bueno esta oración tan importante. El Señor Jesús no solo está orando por sí mismo: Señor, te ruego que no me duelan los clavos. No está pidiendo eso. Está diciendo: te ruego por estos. No son del mundo, pero están en el mundo. Yo les he dado tu palabra, que sean uno como tú y yo. Y una oración muy profunda. Pero parte de esa oración es: te ruego no solamente por ellos, sino por aquellos que habrán de creer en la palabra de ellos. Eso somos nosotros. Hemos creído en la palabra escrita que Dios reveló a los apóstoles. Y por eso es importante lo que Pedro dice. Él lo hizo con nosotros, estuvo con nosotros. Nosotros somos testigos de todo eso que está siendo predicado. También después de su resurrección, hermanos, fue ascendido. La ascensión del Señor. El Señor tenía que ser ascendido al cielo una vez resucitado, para que se cumpliese lo que había sido escrito acerca de que el Padre le daría el reino.
Esto del reino, hermanos, hermanas, se enfatiza mucho en las parábolas de Jesús. También hemos estudiado las parábolas que comienzan en Mateo 13, y allí continúan otras parábolas en el 20, en el 25, porque el Señor Jesús empieza a hablar en parábolas para anunciar el reino venidero, el reino que entre ellos el Señor Jesús vino a establecer, pero que fue rechazado. Y lo rechazaron tanto que lo llevaron a la muerte de la cruz. Entonces el Señor empieza a hablar del reino en futuro, que lo va a establecer en su segunda venida, cuando venga a Jerusalén. Entonces empieza a hablar de que este reino se cumpliría después que Él ascendiera a los cielos. Murió, resucitó, ascendió a los cielos, y ahora está esperando el momento oportuno según su santa voluntad para venir a establecer su reino. Claro que antes, también hemos dicho esto, hemos estudiado muchas veces, antes de que el Señor Jesús venga en su segunda venida, vendrá por nosotros en el glorioso arrebatamiento. ¿Cuántos están listos para esperar el arrebatamiento del Señor? Si hay creyentes que no están listos, hermanos, entonces este debería ser un sermón evangelístico para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Pero yo entiendo que estoy hablando a una iglesia de creyentes. Esperamos que el Señor venga hasta las nubes y nos arrebate y nos lleve con Él. Y después del tiempo de la tribulación, entonces será la segunda venida para establecer su reino. En el capítulo 7 del libro del profeta Daniel, Daniel 7, versos 13 y 14, allí se nos revela el anciano de días en el cielo. El Padre le daría el trono, el poder al Hijo del Hombre, esto es, al Señor resucitado y ascendido hasta lo sumo. Dice la palabra: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino. Está hablando del Señor Jesucristo aquí, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este será el reino del Señor Jesucristo. Y qué glorioso, hermanos, pensar que cuando el Señor Jesucristo reina en este mundo, la iglesia, nosotros estaremos con Él. Debemos gozarnos en todas estas verdades. El Señor Jesús lo había anunciado en una de sus parábolas, que Él habría de irse para recibir un reino y volver. Usted puede estudiarlo, no hay tiempo de ir allí. En Mateo 25, la parábola está allí del verso 14 al verso 46. Y también, para poder recibir el reino en los cielos, tenía que ser ascendido. El Señor Jesús, después de su resurrección, fue ascendido para dar lugar al tiempo de la predicación en la iglesia, como ahora lo estamos haciendo, y Él ya tiene previsto su tiempo apropiado para venir y establecer su reino. La elevación o ascensión del Señor Jesucristo. Los discípulos estaban reunidos en el aposento alto cuando el Señor Jesús resucitado se les apareció. Eran unos 120, más o menos, los congregados allí. Los llevó a través del monte de los Olivos hasta llegar a Betania. Después regresa al monte de los Olivos y luego ellos ven que una nube lo levanta hacia el cielo. Esta historia está en Lucas 24, versos 50 al 52. El apóstol Pablo hace referencia a ese momento cuando dice que más de 500 fueron testigos de su elevación al cielo. Eso está en la primera carta a los Corintios 15, versos 5 y 6. Óigame, más de 500 vieron la elevación del Señor al cielo. Usted puede buscar en la Biblia y en la historia de la humanidad, ¿quién más ha visto ha sido visto que se levanta hacia el cielo? Hermanos, usted ha oído acerca de la asunción de María. Hay muchos que sí, ¿verdad?
Nuestra intención aquí, hermanos, no es estar condenando a las religiones. De hecho, si no creen en Cristo, están fuera de Dios. Así que la intención nuestra cada vez que predicamos no es la crítica por sí misma, es solo salvaguardar la verdad de Dios. Nadie ha sido ascendido al cielo sino solo el Señor Jesucristo. Nadie ha ascendido al cielo con poder y gloria sino solamente el Señor Jesucristo. Cualquier otra historia es denigrar la obra del Señor Jesucristo, ponerla en menos. No hay ninguna otra ascensión que aparezca en la Biblia y que haya sido testificada por tanta gente. Y finalmente, hermanos, la exaltación de Cristo. ¿Se da cuenta que la historia no termina solo con su resurrección? Fue ascendido y allá en el cielo recibido en gloria y puesto en un lugar de exaltación hasta lo sumo. La exaltación consiste en una posición de mayor dignidad. Cristo fue elevado o exaltado por el Padre a una posición de más alta dignidad o rango por ser el idóneo o adecuado para ejercer total autoridad en el reino venidero. Pablo escribe a los Filipenses, la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, decimos amén, pero yo pregunto, ¿tú estás exaltando a Cristo como la Biblia lo demanda? Aquí dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Tu lengua confiesa a Cristo? ¿Tu vida, tu actitud confiesa a Cristo? ¿Tu palabra confiesa a Cristo? Y otra pregunta sería, bueno, sí lo confieso, ¿hace cuánto fue la última vez que lo hiciste? Hermanos, en el mundo puede haber vacaciones en el trabajo, en el estudio, pero para el cristiano no hay vacaciones en cuanto a su vida espiritual. Porque cuando nosotros trabajamos damos un horario. A Cristo no le damos un horario. Nuestra vida le pertenece a Él. No por temporadas, ni por un horario de trabajo como de 8 a 5, ni por turnos. Nuestra vida le pertenece a Él para siempre. El Señor Jesucristo recibió toda potestad, quiere decir toda autoridad, de parte del Padre en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, no solo una parte. Toda potestad, toda autoridad, hermanos. Todo le pertenece, todo de nuestra vida le pertenece al Señor. Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestra respuesta a su exaltación? La adoración, nuestra adoración, tiene que ser la respuesta a su exaltación en gloria. Filipenses 2:10 dice, a Él es dado el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? En el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El para qué es un propósito. Esto es la razón. ¿Para qué le exaltamos nosotros también? Para que le adoremos. Toda lengua, toda rodilla se doble delante de Él. Toda lengua confiese que el Señor Jesucristo es el Señor eterno. Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre que el Padre le dio en su exaltación, con el propósito de que toda rodilla se humille delante de Él y toda lengua le confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesucristo es digno de toda adoración. Él tiene toda dignidad y es merecedor de toda honra y de toda gloria para siempre. Todos los cristianos tenemos el gozo de adorar y exaltar su nombre,
Muchos dicen que le adoran, pero la adoración al Señor es propia de quienes son suyos, es decir, de nosotros sus siervos, salvos por su gracia manifestada en su dolorosa muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión y su exaltación hasta lo sumo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta palabra. Oh Padre, perdónanos las muchas veces que nuestra fe es tan liviana, que no logra profundizar en las grandes verdades que tú has mostrado a través de tu palabra. Gracias por tanto acontecimiento en nuestro favor, en la vida de Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su exaltación hasta lo sumo. Permítenos testificar de todo ello cada día, de modo que delante de ti podamos rendir frutos que glorifiquen tu nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.